Muy buenas tardes, ¿cómo están mis queridas y queridos amigos, suscriptores de este canal de Caridad González Lerma y personas que nos acompañan hoy por primera vez? Sean muy bienvenidos a esta masterclass. A diferencia de otras transmisiones en vivo, esta transmisión es sumamente especial. Es una transmisión hecha con todo el amor, con todo el cariño, para sumar en nuestras vidas, para apoyar a todas las personas que necesiten este mensaje. Y estoy segura de que, al igual que a mí, todas estas enseñanzas me aportaron paz, me dieron luz, me dieron pues conciencia. Estoy segura de que a ustedes también les va a resultar maravilloso el entrar en contacto con estas enseñanzas. Y bueno, pues en lo que las personas se comienzan a unir, ya estoy aquí con Edson y con Avi Navarro, bienvenidos. Pues vamos a empezar a entrar en materia. Estamos ya a unos días de celebrar a nivel, pues por lo menos en el occidente celebramos en muchos países el Día de Todos Santos o el Día de Muertos, como se le llama en México. Y bueno, pues estas fechas son una remembranza de todas las personas queridas que ya no están con nosotros. También en estas fechas algunas personas celebran a sus mascotas que ya no están con la familia, con ellos en nuestras vidas, pero en general el Día de Todos Santos o el Día de Muertos, que es el 1 y el 2, donde celebramos a los niños que fallecieron y también a los adultos y jóvenes que fallecieron, pues es realmente una celebración muy especial en el corazón, no solo del pueblo mexicano, sino de muchas otras naciones que también se unen en estas fechas para celebrar. Y bueno, finalmente la trascendencia de este tema es tal que no hay una sola alma en el planeta Tierra que pueda decir que nunca va a morir. Quizá sí haya algunos cuantos iluminados, almas perfectas y totalmente liberadas que, pues por designio divino, continúan aún vivas después de milenios, pero realmente la mayoría de nosotros tiene una fecha de caducidad aquí. Y el tema de saber qué va a pasar con nosotros después de que termine este transitar por la existencia física es uno de las interrogantes probablemente más comunes o más importantes que se hace las personas, ¿no? Y pues probablemente tú como yo y como cualquier otra persona pues has atravesado por algunas pérdidas y cuando algún ser querido fallece, definitivamente que surge la pregunta, bueno, ¿y qué hay más allá de todo esto, no? Bienvenidas y bienvenidos todos los que se están conectando, Edson, Avi, Margaret Cruz, Fernando Aguilar y Claudia, qué bueno que están aquí. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, pues esta clase, a diferencia de otras transmisiones en vivo, realmente es una masterclass que ha sido diseñada con mucho cariño para compartir las enseñanzas sobre este tema que estoy segura que le van a sumar a todas las personas. Y bueno, antes de iniciar propiamente, les voy a pedir que hagamos una oración. Y en la Academia Angelus siempre comenzamos de esta manera. Es importante hacer pues este iniciar de la mano de Dios y pedirle su bendición para todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces les voy a pedir que llevemos las manos en actitud de oración, en el mudra de la oración, a la altura del timo. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a poner la atención en el centro crístico que está en el entrecejo. Padre Celestial, pedimos tu acompañamiento, tu bendición y tu autorización para compartir estas enseñanzas y que todas ellas sean para el bien de todas las personas que las reciban. Que al tomarnos de tu mano para comprender el proceso de la muerte y lo que ocurre más allá de la muerte, seamos capaces de experimentar paz, consuelo y definitivamente estrechar más fuerte tu mano en conciencia. Gracias y amén.
Muy bien, queridas y queridos, pues bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Entonces, sean muy bienvenidos a esta masterclass que se titula Vida después de la muerte. Y pues como la imagen lo muestra, la muerte es una transición, es un cambio muy radical, el más radical que experimentamos, aunque se nos olvida lo radical que fue también el entrar a esta encarnación y salir del vientre de nuestra madre. Así es que ambos procesos, la vida y la muerte, están unidos en, pues en este no saber exactamente a dónde estás entrando ni cómo estás entrando, pero definitivamente pues ese es un proceso sagrado, tanto el nacer como el morir. Y el día de hoy vamos a dedicar esta masterclass a comprender la muerte y también lo que ocurre después de la muerte. Esta imagen me encanta y definitivamente creo que es la mejor representación para poder comprender el fenómeno de la muerte. Después de algún tiempo de haber estado en este templo corporal, que pueden haber sido poco, mediano o mucho tiempo, todas las almas tienen que regresar a la omnipresencia, a nuestra verdadera casa, a la casa de Dios. Sin embargo, este proceso no es fácil. Y no es fácil porque desconocemos qué hay, pero también porque nos apegamos al cuerpo, nos apegamos a este templo, nos apegamos a las personas con las que compartimos, a los momentos felices que vivimos. Nos apegamos también al lugar donde crecimos, donde probablemente pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y estos apegos hacen que cueste mucho trabajo el desprenderse, el soltar. Pero asimismo, entender qué es lo que pasa después de la muerte y durante mismo el proceso de la muerte es algo que inquieta a la humanidad. Y si pudiéramos darle una definición al proceso de la muerte, podríamos mencionar que es la desconexión de la energía cósmica que sostiene al cuerpo humano y la salida inmediata del alma que mora en él. Y este proceso ocurre cuando Dios y el karma individual así lo determinan. Comprender esta definición es básica para partir en esta masterclass, así es que si estuviéramos en una clase donde ustedes pudieran participar, yo les preguntaría si ustedes comprenden todo esto. Vamos a desglosarlo. Es la desconexión de la energía cósmica que sostiene al cuerpo humano. Entonces está hablando esta definición de que hay una energía que probablemente es desconocida para la mayoría de las personas que sostiene nuestra vida. Y es la energía cósmica. Y en el momento en el que nos desconectamos de esta energía, inmediatamente el alma sale, el alma que mora en el cuerpo. Sin embargo, fíjense qué interesante que la redacción podría ser un poco engañosa, porque en realidad, mientras el alma permanezca en el cuerpo, la energía cósmica va a continuar sosteniendo al cuerpo. Pero llega un momento en el que Dios y también el karma de cada alma determina que simplemente llegó el momento de dejar el cuerpo físico. Ahora, ¿cómo ocurre este proceso? Pues es diferente para cada alma. Y yo me he hecho muchas veces esta pregunta, todavía yo simplemente les comparto hasta donde mi conciencia alcanza, pero no todas las muertes que ocurren debieran de ocurrir cuando suceden. Algunas personas tienen accidentes por descuidos, por conducir en estado de ebriedad, por pasarse un alto, por no revisar el auto antes de salir a la carretera, por conducir en condiciones climáticas desventajosas o por someterse a deportes de alto riesgo. En fin, el proceso de la muerte no siempre ocurre cuando Dios quisiera.
sino que también nuestras decisiones pueden intervenir en el aceleramiento de ese proceso. Piensa, por ejemplo, en alguien que bebe continuamente o en alguien que es adicto a cualquier sustancia química y que la ingiere con regularidad. Piensa en alguien que se descuida totalmente en cuanto a la alimentación y come toda clase de cosas sin reparar en lo que le está haciendo al cuerpo. Y todo eso no es una decisión divina. Todo eso atañe al libre albedrío de cada uno de nosotros. Entonces el proceso de la muerte está determinado tanto por las decisiones individuales, que finalmente van a tener una consecuencia, y eso es el karma, como también la decisión de Dios. Y de las decisiones de Dios, pues vamos a conocer un poquito porque esta clase es preciosa en el sentido de que nos va a brindar paz, claridad y estoy segura de que para muchas almas también certeza de lo que va a ocurrir el día que tengamos que partir y también nos va a ayudar a entender a dónde han ido nuestros seres queridos, a dónde están todas esas almas que amamos, pero que ya no podemos ver en esta dimensión. Y puede que tú te hayas hecho esta pregunta, yo me la hice muchas veces, muchas, muchas, y realmente quería respuestas. ¿Existe la vida después de la muerte? Y ahí puedes ver el cuerpo que yace de una jovencita y su ángel guardián apoyándola. El ángel guardián es tu fiel amigo y compañero en todo momento, incluso en el momento de la muerte. Si la muerte ocurrió por procesos naturales, es tu ángel guardián quien te va a conducir al cielo, junto con otros ángeles y tus seres queridos que ya te precedieron. También, cuando ocurren desastres naturales o atentados terroristas, y hay una gran cantidad de almas que salen al mismo tiempo, y que no precisamente es voluntad de Dios que ocurran estas cosas, sino errores de libre albedrío de grupos, organizaciones o personas. Aquí interviene otro ángel que probablemente conozcan y a quien también hay que mencionar en esta masterclass. Eso es importante porque hay personas que desconocen el nombre del arcángel Azrael. Azrael se escribe A-Z-Rael. Azrael. Azrael es el arcángel de la muerte. Pero no hay que confundir a este arcángel creado por Dios para apoyarnos en el momento de la trascendencia con el culto pagano tan conocido y tan difundido actualmente. Son cosas totalmente diferentes. Cuando hablamos de un arcángel, estamos hablando de un ser al cual Dios le ha encomendado la tarea de llevar a las almas que van a salir de aquí, pero no por un proceso natural, sino que fueron adelantados el proceso de la muerte y la misma forma en la que ocurre la muerte debido a errores de libre albedrío de los humanos. Azrael interviene, por ejemplo, cuando se va a dar un atentado terrorista, un secuestro, una tortura, un asesinato colectivo. Cuando ocurren estas cosas, Azrael interviene y prepara al alma mucho antes de que esto ocurra, para que el alma esté preparada para lo que va a suceder. Entonces, la muerte nos presupone muchas cosas, muchas situaciones, algunas conocidas y otras desconocidas, pero saber que contamos con la presencia de nuestro ángel guardián y también con la presencia del arcángel Azrael, que se encarga de prepararnos para este momento, es una bendición. Ahora, para hablar de lo que ocurre después de la muerte y de todo el fabuloso acontecer de lo que pasa en el instante mismo en el que salimos de nuestro cuerpo. Para eso, les voy a dejar en manos, yo simplemente voy a ser la voz del maestro Paramahansa Yogananda y la respuesta a si hay vida después de la muerte está en el capítulo 43 de este libro maravilloso que fue escrito por Paramahansa Yogananda hace más de 100 años. Entonces, déjenme cambiar la presentación porque vamos a empezar a ver ahora un PDF, un PDF que tiene que ver con precisamente
la vida y lo que ocurre después de la muerte. Déjenme abrir, aquí está, entonces voy a pasar la presentación para mostrárselas, ¿ok? Muy bien. En el capítulo 43 del libro Autobiografía de un Yogi, el maestro Paramahansa Yogananda nos relata un fenómeno que probablemente sea muy conocido, pero no de otras almas iluminadas y liberadas, como no sean el Maestro Jesucristo, porque cuando hablamos de la palabra resurrección, generalmente todos pensamos en la resurrección de Jesucristo. Pero sorpréndanse, mis queridas amigas y amigos, la resurrección no es únicamente un fenómeno que ataña al Sagrado Maestro Jesucristo. Por supuesto que Jesucristo resucitó, pero todas las almas que están completamente liberadas de la rueda de las reencarnaciones, los grandes maestros espirituales se presentan después de la muerte en cuerpo físico a algunos cuantos de sus discípulos más cercanos. Esta imagen que ustedes están viendo en la pantalla es el maestro Swami Sri Yukteswar, que fuera el gurú de Paramahansa Yogananda. Y en el capítulo 43, el maestro Yogananda nos relata el encuentro físico que tuvo después del fallecimiento de su gurú con el maestro en la India. El maestro Sri Yukteswar, igual que el maestro Paramahansa Yogananda, nacieron y crecieron y pasaron la mayor parte, bueno, el maestro Sri Yukteswar toda su vida en la India, pero el maestro Paramahansa Yogananda vino, nos acompañó muchos años en Occidente y radicó en Norteamérica. Pero próxima a la muerte del maestro Swami Sri Yukteswar, le envió un telegrama telepático, literalmente un telegrama telepático, que el maestro Paramahansa Yogananda recibió mientras estaba en meditación. Y el maestro Sri Yukteswar le decía, ven, porque mi muerte está próxima. Entonces, el maestro Yogananda se embarcó en un viaje que duró muchos meses. Antes, en esa época, no existían los aviones. Entonces, el maestro Paramahansa Yogananda se trasladaba en barco. Sin embargo, llegó a la India y tuvo la oportunidad de ver con vida a su maestro Sri Yukteswar, y después decidió ir a un viaje que toda la vida había querido realizar el maestro Paramahansa Yogananda dentro de la India mismo, pero ustedes saben que ese lugar es gigantesco. Y entonces él quería visitar la Kumbh Mela, que es una celebración que se hace cada 12 años en la India, que actualmente se sigue realizando en la convergencia de tres ríos muy importantes que se consideran sagrados en ese continente, en el continente indio. Y el maestro Yogananda se fue. Y justo en ese viaje, su maestro, Swami Sri Yukteswar, murió. Era algo con lo que cargaba el alma y la mente del maestro Yogananda, porque finalmente, pues él hubiera querido estar en ese momento acompañando a su maestro. Así es que no se podía perdonar la idea de que él se había ido y que su gurú había fallecido mientras él estaba de viaje. Y algún tiempo después de la muerte del maestro Swami Sri Yukteswar fue que se dieron estos acontecimientos que el maestro Paramahansa Yogananda relata en Autobiografía de un Yogi. Y bueno, fíjense bien cómo dice, Señor Krishna, la gloriosa forma del avatar se apareció en medio de una luz centelleante cuando me hallaba apaciblemente sentado en mi habitación del Hotel Regent en Bombay, resplandeciendo en el techo de un elevado edificio al otro lado de la calle. La inefable visión había aparecido ante mis ojos cuando observaba el paisaje desde mi ventana en el segundo piso. La divina forma me hacía señas, me sonreía e inclinaba la cabeza en señal de saludo. No pudiendo yo comprender el exacto mensaje del señor Krishna, él partió, no sin antes despedirse con un ademán de bendición. Estimulado de modo maravilloso, sentí que el evento presagiaba un acontecimiento espiritual. Mi viaje a Occidente estaba por el momento cancelado, y esto me permitió cumplir con ciertos compromisos anteriores, entre ellos el pronunciar conferencias en Bombay antes de mi partida a Bengala,
a la en la cual intentaba hacer una nueva visita a la tumba de mi maestro. Sentado en mi cama del hotel de Bombay a las 3 de la tarde del 19 de junio de 1936, una semana después de la visión de Krishna, mi meditación se vio interrumpida por una luz beatífica. Ante mis asombrados ojos, la habitación se transformó en un mundo extraño y la luz del sol en un resplandor sobrenatural. El gozo me envolvió cuando vi ante mí a Siri Yukteswar en carne y hueso. Aquí tenemos una fotografía de ambos, tanto gurú como el discípulo, Paramahansa Yogananda, en una fotografía que es famosísima. Y el maestro, Sri Yukteswar, le dijo tiernamente, hijo mío, mostrando una angelical sonrisa. Por primera vez en mi vida no me arrodillé ante él para saludarlo como de costumbre, sino que corrí hasta él precipitándome ansiosamente en sus brazos. El momento más feliz de mi existencia. La angustia de los meses anteriores se desvaneció ante el gozo inefable que en aquel instante experimentaba. Amado maestro de mi corazón, ¿por qué me abandonó? Decía yo de modo incoherente en un arrebato de gozo. ¿Por qué me permitió ir a la Cumbamela? Qué amargamente me he censurado por haberle abandonado entonces. No quería interponerme en tu regocijante perspectiva de visitar el lugar de peregrinación donde tuve mi primer encuentro con Babaji. Únicamente te he dejado por un momento. ¿No estoy ahora de nuevo contigo? ¿Pero es usted, maestro? ¿El mismo león de Dios? ¿Está utilizando un cuerpo como el que sepulté bajo las crueles arenas de Puri? Sí, hijo mío, soy el mismo. Este es un cuerpo de carne y hueso, aun cuando yo lo veo como etéreo, para tu vista es físico. De los átomos cósmicos he creado un cuerpo enteramente nuevo, copia exacta del onírico cuerpo físico que tú depositaste bajo las oníricas arenas de Puri en tu mundo onírico. De hecho, yo no he resucitado en la Tierra, sino en un planeta astral. Los habitantes de este planeta están más capacitados que los de la Tierra para comprender mis elevados planes de vida. Ahí, tanto tú como tus seres queridos por ti exaltados vendrán algún día conmigo. Gurú inmortal, dígame más. Mi maestro rió brevemente y me dijo, hijo mío, ¿no quieres aflojar un poco tu abrazo? Solo un poco, le dije. Lo tenía abrazado como un pulpo aprisiona a su presa. Podía percibir la misma suave y peculiar fragancia natural que su cuerpo despedía en el pasado. Todavía ahora revivo el gozo que me proporcionó el contacto con su divina forma y en mis brazos y manos experimento la misma sensación al evocar aquellos momentos. Muy bien, vamos a hacer un stop aquí y ahorita continuamos compartiendo esta maravillosa historia. Entonces, imagínense ustedes lo que María Magdalena debe de haber experimentado cuando vio a Jesucristo en cuerpo y forma física después de haberlo enterrado con todos los ritos y lo que pudieron realizar ella y algunas cuantas personas como la Madre María que estaban presentes durante el fallecimiento del Maestro Jesucristo. Y ellos vieron cómo se puso la piedra del sepulcro. Y ahora María Magdalena lo veía caminando en cuerpo y forma. Eso fue lo mismo que experimentó el maestro Paramahansa Yogananda al ver a su maestro resucitado en un cuerpo físico. Y en este capítulo 43 el maestro Yogananda, de esta manera, nos revela magistralmente que no hay muerte, que su maestro vino para revelarle en dónde estaba, para quitarle esa angustia que no se podía sacar de ninguna manera el maestro Paramahansa Yogananda después de haberse ido a la Kumbh Mela y que su gurú hubiera fallecido. Y para poner un poco en contexto lo que significa la muerte de un gurú, para un discípulo no existe nada más grande después de Dios que su maestro. Entonces, imagínense el dolor que experimentaba el maestro Paramahansa Yogananda y en esta, in- pues, ¿qué palabra sería la correcta para usar? Portentosa experiencia de unión entre el maestro y el discípulo, de nuevo en una forma física, se aparece Sri Yukteswar para revelarle que no está muerto y que simplemente está en otro lugar, en un planeta astral.
Ahora, vamos a imaginar un momento, ¿qué significa esto? O vamos a tratar de comprender qué es esto de un planeta astral. Nosotros realmente no somos este cuerpo físico, somos un alma y esta alma está viva por toda la eternidad. Sin embargo, esta alma está empaquetada en un estuche físico, en un estuche astral y en un estuche causal. Tenemos tres cuerpos. Esa es la definición que da el maestro Paramahansa Yogananda de todo ser humano. Y cuando morimos, vamos a las dimensiones astrales o al plano astral, que nosotros conocemos como el cielo. Ujú. Entonces, todo lo que nos han contado sobre esto no es una historia, no es un cuento, es real. Y en este libro maravilloso, el maestro Paramahansa Yogananda nos relata qué ocurre después de la muerte. Y entonces, cuando morimos aquí, nacemos allá. Después del proceso físico de la muerte, nacemos en el plano astral. Y dependiendo de nuestro karma y de nuestra evolución, vamos a vivir durante un cierto tiempo en alguno de los planetas astrales. No les voy a leer todo, es un capítulo bastante largo que yo les invito a leer y a conocer y a disfrutar, porque realmente este capítulo es una cosa increíble. Pero vamos a quedarnos con el hecho de que existen planetas astrales y que cuando morimos vamos a ir allá. Ahora, no todos los planetas astrales tienen el mismo nivel de evolución. Eso lo relata el maestro Yogananda en esta, pues en realidad nos está parafraseando lo que Sri Yukteswar le contó y que bueno, él mismo tuvo la posibilidad de conocer después a través de los viajes que realizaba gracias al Centro de la Conciencia Crística y a la meditación. Y entonces nos vamos a algún mundo astral. Si fuiste una buena persona, si fuiste un alma que cuidó no solo su alma, sino también quiso contribuir de alguna manera con el bien del plan divino, tú vas a acceder a los planos astrales, donde están, a los planetas astrales donde se encuentran las almas evolucionadas. Y definitivamente, cuando nos iluminemos y cuando nos liberemos, cuando lleguemos a un nivel de Buda, Krishna, Paramahansa Yogananda, Jesucristo, cuando lleguemos a ese nivel, vamos a ir a los planetas como ese planeta a donde nació de nuevo Sri Yukteswar, que son planetas donde única y exclusivamente están almas que se han liberado del proceso de la reencarnación. Vamos a ir entonces durante un tiempo después de la muerte a un planeta astral y vamos a vivir allí. En el libro se describe que hay algunas almas que nacen prácticamente inmediatamente después de que mueren, pero la mayoría de las almas pasa por un breve descanso. Un breve descanso para nosotros, pero allá en esas dimensiones el tiempo es inexistente, es totalmente distinto a lo que nosotros vivimos aquí. Y verdaderamente se trata de un paraíso, el cielo astral. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo es ese cielo astral. Todos los seres se comunican telepáticamente. Si ellos quieren, pueden hablar. Sin embargo, la comunicación se lleva a cabo directamente a partir de lo que aquí en la Tierra llamamos como tercer ojo, que en realidad es el centro de la conciencia crística o el centro de la conciencia Kutashta, Chaitanya, que es como lo denomina el maestro Paramahansa Yogananda en el yoga. Entonces, allí todos los seres se comunican telepáticamente. Hay otra cosa muy interesante, que es la belleza que tiene el plano astral. Probablemente ustedes hayan visto ilustraciones como estas, que son la inspiración de los artistas cuando tratan de describir océanos de color turquesa, violeta, amarillo dorado, naranja opalescentes, cuando tratan de describir cascadas que caen del cielo, frutos y árboles que, que florean o que dan los frutos que tú quieras con solo pensarlo. La belleza del plano astral nosotros no la conocemos. El maestro describe ahí que los aromas, los sabores, los colores,
Inclusive los mismos seres del plano astral son hermosísimos, totalmente distintos a lo nuestro aquí en la tercera dimensión, y son seres y son todo el plano astral está hecho de energía, solo energía. Así es que imagínense cómo puede ser eso. Pero no solo existen las dimensiones celestiales en el plano astral, también existe el bajo astral. Lo que conocemos coloquialmente como infierno es real. Y algo que es a mi consideración es maravilloso que Dios haya pensado de esta manera. A diferencia del plano físico, en donde estamos revueltos, todas las personas que se dedican a la maldad y las personas que tratamos de vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios, estamos revueltos aquí en la tercera dimensión. Tú solo ves cuerpos físicos, pero no conoces realmente la intención última de cada alma que se te cruza por delante o de cada cuerpo que se te cruza por delante. Sin embargo, en el plano astral sí están divididos. Allí existe el bajo astral y el bajo astral reúne a todas estas almas que aquí en la Tierra y en otros planetas, porque la Tierra no es el único planeta habitado, pero en los planetas donde hay evolución consciente y estas almas hicieron el mal de cualquier manera, pero hicieron mal, muy mal, van a pasar una temporada larga, larga en el bajo astral. Y nada más para que se den una idea de cómo es el bajo astral, imagínate reunir a todos los malos juntos. Nada más imagínate lo bello que puede hacer eso, ¿no? Lo intenso que puede ponerse allí. Hay guerras permanentes, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues esto es real. Entonces, existe esa separación. Y volviendo al plano del alto astral, lo que nosotros conocemos como cielo, los seres que ahí radican tienen la capacidad de materializar y desmaterializar a voluntad la comida, las plantas, su ropa, sus cuerpos, inclusive sus propios hijos. Ellos pueden simplemente con un proceso de voluntad crear. Y de la misma forma que nacemos en el plano físico, cuando morimos, nacemos en el plano astral. Y este plano el planeta donde vamos a ir, la forma física que vamos a tener, bueno, no es física, la forma energética que vamos a tener allá, los padres que vamos a tener allá, son totalmente diferentes a lo que la Tierra puede ofrecerte. Porque en estos planos celestiales solo hay luz, solo hay bondad, aunque haya almas que no están totalmente iluminadas ni liberadas y que se encuentran en la mayoría de los planetas del alto astral. Existen también estos mundos especiales donde se concentran las almas más evolucionadas después de que mueren. Y esas almas más evolucionadas, a diferencia de los otros planetas del alto astral, ya no reencarnan. Cuando un alma que no se ha liberado totalmente de los deseos y del karma muere, va a pasar una temporada en el astral, pero después va a regresar. Va a regresar, va a nacer aquí físicamente nuevamente en un vientre de mujer, de la unión del óvulo y del espermatozoide, y va a olvidar aquello que vivió en el plano astral. Algunas personas, sin embargo, recuerdan. Tienen vagos atisbos de mundos maravillosos, de luces de formas, inclusive de seres que solo habitan en el alto astral, como las hadas, los duendes, los silfos, las ondinas, las nereidas, las sirenas, los gnomos, los elfos, los enanos. Y a veces se acuerdan de esto algunas personas, la mayoría se olvida. Sin embargo, hay quien no olvida. Y hay quien incluso nunca va a volver a reencarnar en estos planetas de la tercera dimensión porque alcanzaron la liberación. Esta fotografía es una fotografía bellísima de Swami Sri Yukteswar, el gurú de Paramahansa Yogananda, y él eligió vivir en ese planeta iluminado del astral con la misma forma física que él tuvo mientras vivió aquí en la Tierra. Y eso es hermoso de saber esos privilegios que Dios concede a las almas que están absolutamente iluminadas y liberadas de la rueda de las reencarnaciones humanas. Sin embargo, no solo los iluminados son bellos en el astral, todos los seres del plano astral son hermosísimos, de una belleza de la cual nos han hablado los cuentos de hadas cuando nos cuentan cómo son
las hadas o las sirenas, o los elfos, y todos estos seres mágicos que habitan en el astral. Son seres hermosísimos. Son seres hechos de luz que pueden ponerse las vestiduras más excelsas, hechas de luz y de colores astrales. Así es que el plano astral completamente es hermosísimo, divino, y allá se vive mucho, pero mucho más de lo que se vive aquí. ¿Y qué pasa en estos mundos iluminativos? En los que están también dentro del cielo astral, pero a donde solo tienen acceso las almas que ya no han de reencarnar para pagar karma ni para cumplir deseos que no han podido cumplir mientras estaban vivos. En estos mundos iluminativos es donde habitan las almas totalmente emancipadas, pero que no solo son emancipadas de la reencarnación aquí, sino que lograron emanciparse del plano físico, astral y causal. Estas almas de la altura de Jesucristo, de Krishna, de Buda, de Paramahansa Yogananda, de Sri Yukteswar o de muchos otros iluminados que han alcanzado la unión total con Dios, son quienes enseñan a estas almas grandemente evolucionadas que ahora están en el proceso de iluminarse en el plano astral. Entonces, fíjense bien, pasamos por tres escuelas iluminativas. La escuela de la Tierra, donde estamos nosotros aquí hablando el día de hoy, la escuela iluminativa del astral, en los mundos iluminados del astral y los mundos iluminados del causal. Y cuando hemos atravesado por esas tres iluminaciones, entonces ya no es necesario tener un cuerpo físico. Te has de convertir y nos hemos de convertir, como dice la Biblia, en columna del templo de Dios y ya no será necesaria la reencarnación ni física, ni astral, ni causal. Esos seres absolutamente liberados e iluminados en todos los niveles vuelven a nacer cuando ellos lo eligen y cuando Dios así lo determina para ayudar a los mundos que están evolucionando. Pero es increíble saber que Dios ha dispuesto también una escuela y mundos totalmente iluminativos para aquellas almas que ya no tienen que regresar nunca más a la encarnación física. ¿Y qué comen los seres astrales? Comen luz, comen energía. Eso es lo que comen. Ujú. Y si ustedes creen que eso no puede tener sabores, claro que puede tener sabores. Los seres astrales pueden perfectamente percibir, pero la percepción de lo que ellos, eh, de ese mundo astral es completamente diferente a lo nuestro en el plano físico. Ahí no existe enfermedad, no existe pobreza, no existen accidentes, no existen guerras, no existen ninguno de los infortunios ni plagas que tenemos en la tercera dimensión. Así es que definitivamente la existencia que tenemos en los planos astrales es simplemente el descanso más profundo, más absoluto, más completo, más bendito que puede tener un alma después de que ha nacido en la tierra y que ha llegado a la muerte en la tierra. Porque nacer en el plano astral, como se están dando cuenta, es simplemente una bendición. Como mencioné anteriormente, los seres astrales viven mucho más que nosotros. Más o menos, dice el maestro Paramahansa Yogananda en este libro que estamos comentando, el capítulo 43 de Autobiografía de un Yogi, que el promedio normal de la vida de los seres astrales aventajados tiene una duración de 500 a 1000 años, medidos con el patrón del tiempo que se usa en la Tierra. Ahora imagínate nada más que después de una vida que nos toma aquí en la Tierra 60, 40, 30, 20, 15, 10, 80 o 100 años, los más longevos de nosotros, que tú puedas vivir en el plano astral, si es que hiciste bien las cosas aquí, de 500 a 1000 años, en esos cielos celestiales maravillosos. Imagínate eso. Imagínate un descanso de esa magnitud y de esa naturaleza. Ahora, qué increíble saber, de verdad, porque es uno de los secretos más bellos que revela este libro, que nosotros morimos aquí
pero renacemos en el plano astral. Y que cuando esos seres bellísimos mueren, dependiendo del karma, si son seres que ya se liberaron, ellos nacen en el causal. Así como cuando morimos aquí en el físico, nacemos en algún planeta del cielo astral, cuando esos seres que ya no tienen que reencarnar en un cuerpo físico porque ya están liberados del karma, de los deseos, y simplemente han evolucionado, hicieron bien el trabajo que tenían que hacer en el plano astral, cuando ellos mueren, nacen en el causal. Y es increíble conocer estos secretos que nadie en ningún otro libro te revelan. Esto fue realmente una dispensación espiritual que tuvo o que obtuvo para todos nosotros, para Mahansa Yogananda, y que por autorización de su gurú la concedió a toda la humanidad, y es lo que estamos compartiendo el día de hoy. Entonces, ¿qué nos hace después de haber tocado el cielo literalmente en el astral, regresar a la tierra? Los deseos insatisfechos y el karma. Cuando tú todavía y yo tenemos karma que pagar, producto de lo que hicimos en esta vida y en anteriores, y cuando también deseamos cosas, el maestro pone un ejemplo pues muy pequeño, pero muy interesante porque es explícito, y él dice, si tú, por ejemplo, deseas tener un coche y te obsesionas con la idea de tener ese coche, de una marca, de un modelo, de un color, que ya sabes hasta dónde lo vas a ir a comprar, pero mueres antes que eso, en algún momento esa semilla del deseo insatisfecho te va a traer de vuelta. Te va a traer de vuelta porque únicamente vas a poder satisfacer ese deseo aquí en la tierra, en la tercera dimensión. Y entonces, cuando uno entiende cuál es este proceso de la muerte y el renacimiento, la muerte y el renacimiento, y podemos comprender que somos nosotros los que estamos creando este proceso con las decisiones que estamos haciendo, entonces nos podemos dar cuenta verdaderamente de cómo podemos hacerlo diferente. Y yo te diría que después de esta masterclass es muy importante que tú pienses que, que hay que vivir, pero no hay que apegarse. Y ten mucho cuidado con aquello que deseas, porque recuerda esto, es una enseñanza también de Paramahansa Yogananda y del Bhagavad Gita, que es la Biblia hindú. Aquello que tú piensas o a lo que te aferras en el último instante antes de morir físicamente aquí, determina tu siguiente encarnación. Y déjenme compartirles algo que es maravilloso de saber porque no sé si han escuchado hablar de la santa de la Iglesia Católica que se llama Gemma Gialgiani, que era italiana. Esta mujer murió a los 25 años y sus últimas palabras fueron, en tus manos, Jesucristo, encomiendo mi alma. ¿Qué crees que pasó con ella? Ella era una estigmatizada en vida, un alma purísima. Evidentemente, con ese último deseo que expresó, ella nunca más volvió a nacer en este plano terrenal. Ella simplemente entró a los mundos iluminativos del plano astral o quizás se iluminó aquí, porque entender eso también es fascinante. En esta vida, en este mundo de la tercera dimensión, con todas las calamidades que tenemos aquí, nos podemos iluminar física, astral y causalmente. Y si ustedes quieren comprender cómo sería eso posible, pues simplemente les invito a leer en primer lugar Autobiografía de un Yogi y a suscribirse a las lecciones para el hogar que dejó el maestro Paramahansa Yogananda. De eso voy a hablar al final de esta masterclass. Así que parece que somos un cuerpo físico, pero en realidad somos mucho más que un cuerpo físico. Estamos envueltos en huesos, músculos, sangre, carne, que se ha de morir algún día, se ha de desgastar y simplemente vamos a tener que dejar este estuche carnal, pero el alma es eterna, el alma es inmortal.
y el alma fue hecha a imagen y semejanza de Dios, así es que también es omnipresente. Ahora, mis queridos, de la dimensión causal que, que existe después de la dimensión astral, el maestro Paramahansa Yogananda revela muchas cosas. Aquí simplemente les voy a leer un poquito para que tengamos por lo menos un vislumbre de lo que hay más allá del astral. Le pedí a mi divino gurú que arrojara aún mayor luz acerca del misterioso mundo causal. El mundo causal es indescriptiblemente sutil, replicó él. Para comprenderlo uno tendría que poseer un tremendo poder de concentración que lo capacitara para visualizar, cerrando los ojos, el cosmos astral y el cosmos físico en todas sus vastedades. El globo luminoso con su sólido cesto como si existieran solamente en forma de ideas. Si mediante esta sobrehumana concentración uno tuviese éxito en convertir o reducir los dos cosmos con todas sus complejidades a ideas puras, podría entonces alcanzar el mundo causal y permanecer en la línea divisoria de fusión entre la mente y la materia. ¿No les suena a física cuántica esto? El mundo causal es diferente. Allí uno percibe todas las cosas y los seres creados como formas de conciencia. Tal como un hombre cuando cierra los ojos se da cuenta de que existe a pesar de que su cuerpo es invisible para sus ojos físicos y está presente solo como idea en su conciencia. Todo lo que el ser humano puede urdir como una fantasía, el ser causal puede hacerlo en la realidad. La más colosal inteligencia imaginativa humana es capaz de abarcar con el pensamiento solamente los más opuestos extremos. Puede saltar mentalmente de un planeta a otro, o desplazarse interminablemente en el abismo de la eternidad, o cernirse como cohete en un dosel galáctico, o cintilar como un foco luminoso sobre la Vía Láctea y los espacios interestelares. Pero los seres del mundo causal tienen una libertad mucho mayor y pueden manifestar sin esfuerzo sus pensamientos, concretándolos en forma instantánea, sin ninguna obstrucción material o astral y sin limitación kármica alguna. Hasta donde estamos compartiendo en esta masterclass, mis queridas amigas y amigos, que por cierto, si le están disfrutando, si les es de su gusto, si quieren que otra gente se beneficie, yo les invito a que den un like a esta transmisión en vivo. También pueden donar si ustedes llevan gusto para apoyar la labor de una servidora. Abajo, ustedes ven un rectangulito que tiene un signo de pesos. Ahí pueden hacer un donativo si ustedes gustan. Y si no quieren donar dinero, por lo menos regálenme un like para que más gente se beneficien de que YouTube posicione correctamente esta transmisión y la comparta. Pero hasta ahorita, con todas las preciosidades que hemos escuchado y que nos ha revelado el maestro Paramahansa Yogananda en el capítulo 43 de su maravilloso libro titulado Autobiografía de un Yogi, definitivamente estamos desmintiendo la idea de que la muerte es el fin, de que ahí se ha de acabar todo, de que a ti y a mí, y para ti y para mí no existe nada más que una tumba y que crezca el pasto encima, o que nos cremen y que arrojen las cenizas a algún lado. Eso es totalmente falso. Existe vida después de la vida y es maravillosa como estamos descubriendo en palabras del fabuloso maestro Paramahansa Yogananda. Para los que entraron más tarde a esta transmisión, estamos compartiendo las enseñanzas que el maestro Paramahansa Yogananda nos dejó en este libro que es su obra cumbre. Él tiene muchos libros, dejó una gran cantidad de literatura fantástica, hermosa, poderosa en la transformación y en la espiritualidad, pero definitivamente este libro es su obra más importante. Y bueno, estamos leyendo entonces lo que el maestro nos compartió en la autobiografía de un yogi, capítulo 43. Y bueno, pues volviendo a este compartir, entonces, los seres del mundo causal nacen y mueren solo en pensamiento. Son ideas, son seres hechos de pura idea, de puro pensamiento. Y existen también almas libres que no se encuentran sujetas a vivir ni en el plano físico, ni en el plano astral, ni en el plano causal, pero que sin embargo
Estas almas, absolutamente liberadas y unidas a Dios, vienen por amor puro a Dios y a las almas que estamos aquí tratando de salir adelante, a ayudarnos. Y quizá algún día les haga una masterclass sobre los avatares, pero todas estas almas libres podrían en algún momento ser enviadas o nacer por gusto y por voluntad de Dios también en alguno de los mundos que están en evolución, en la tercera dimensión o en el mundo astral. Así es que cuando nos toque regresar, después de que hemos estado un tiempo en el plano astral, a terminar de pagar nuestro karma, a terminar de soltar los apegos, a cumplir los deseos insatisfechos, es importante que recordemos que no morimos. Es importante que abandonemos totalmente la falsa idea de que cuando se da la muerte física es el fin, porque no es el fin. Recuerden siempre esta clase donde están siendo revelados el conocimiento que Dios quiso transmitirnos a través de la relación sagrada de un maestro y un discípulo, almas totalmente liberadas e iluminadas de los tres mundos. Estos grandes seres, estas grandes almas, han traído para nosotros solo la luz y nos comparten para que nosotros que todavía nos debatimos entre el miedo, el sufrimiento, la angustia, la devastación cuando perdemos un ser querido o una mascota que no tenemos ni idea de qué pasa con esa alma. Para las mascotas, déjenme mencionarles que si el alma estaba encarnada en un perro, en un caballo o en un chimpancé, el maestro Paramahansa Yogananda dice que esas almas generalmente ya entran a la vida en el plano del reino humano. Y bueno, esa sería otra masterclass, hablar de los 5 koshas por los cuales atraviesa una alma antes de llegar al seno de Dios. Y pues, mis vidas, estamos llegando prácticamente a la conclusión de esta masterclass. Espero que la estén disfrutando, espero que esté sumando en sus vidas, pero antes de irme quiero extenderles una cordial invitación y la invitación se las quiero hacer para participar este próximo 18 de noviembre en un chat de WhatsApp en donde vamos a iniciar de forma gratuita la lectura del libro Autobiografía de un Yogi. Vamos a empezarla el 18 de noviembre y vamos a leer un capítulo por día de este hermosísimo, bellísimo libro que definitivamente pues es una joya invaluable. Voy a ver si lo puedo mostrar, aquí lo tengo en físico, pero miren, aquí está. Este es mi ejemplar del libro inmortal, porque mientras este planeta exista y haya libros que se publiquen, este libro es uno de los libros sagrados que más luz ha aportado a la humanidad desde que fue escrito. Entonces vamos a empezar la lectura de Autobiografía de un Yogi el próximo 18 de noviembre. Si alguien quiere participar, no tiene ningún costo. Nos vamos a ir acompañando día con día. Cada quien va a comprar este libro y lo vamos a ir leyendo y lo vamos a comentar en el chat de WhatsApp abierto expresamente para esto. Entonces, si alguien quiere, si lleva gusto, pues simplemente me tiene que enviar un mensajito por WhatsApp al más 52 55 35 22 58 81 y estoy segura de que tú, como muchas personas en este planeta, van a decir gracias Dios porque este libro existe. Amigas y amigos, muchísimas gracias Sandra por tu donativo, muchísimas gracias. Mi querida Sandrita, un abrazo para ti. Gracias también a todos los que nos han acompañado en esta transmisión en vivo. Espero que les haya sido de utilidad. Y si tú conoces a alguien que está en un duelo muy profundo, que sufre por causa de la pérdida de sus seres queridos o de sus mascotas, por favor comparte este video, dale like, dile a la gente que existe porque le podemos ayudar a muchas personas. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo y que pasen una muy feliz noche.